Mi pregunta es que en ese momento que se encontraba mostrando el mapa, la contaminación está en Lago Agrio, pero también se veían unas pequeñas manchitas moradas más abajo, es decir, toca la zona intangible del Ecuador, o sea, la protegida, es decir, también está contaminada esa parte en el oriente ecuatoriano. Una zona muy, muy grande, o sea, no es solo la parte del Lago Agrio, involucra una gran cantidad de hectáreas alrededor. También tenemos que tomar en cuenta que la contaminación no se queda ahí. Estamos hablando de que la contaminación se dio hasta el 92. Es casi 30 años, más de 30 años de lo que estamos ahorita, y es una contaminación que penetra y que por los ríos subterráneos va hacia otras zonas. Entonces, bien podríamos hablar de que hay una contaminación generalizada en la parte norte del estado ecuatoriano, en la parte de Sucumbíos específicamente. Ahora, las otras partes del Ecuador pues no fueron operadas por Texaco o del oriente ecuatoriano, y si tienen contaminación pues no es atribuible a este caso. Tengo una pregunta con respecto al peritaje realizado por Estados Unidos con respecto a que si realmente tuvieran algún tipo de responsabilidad al momento de que ellos realizaran el peritaje con un cierto tipo de manual indicando las zonas que no tenían mayor contaminación con respecto a otras. Porque realmente si se tuvo en cuenta tanto que se conocía que existía el manual o que ya había como que un procedimiento con el fin de que no cupiera la responsabilidad con respecto a Texaco en el momento de la gran contaminación que se representa en la zona ecuatoriana, porque realmente incluso el gobierno de Estados Unidos o Ecuador no tomó realmente gran consideración por parte de ese fraude hecho por parte del peritaje extranjero, si realmente fue sancionado o alguna manera que realmente fuimos de alguna manera recompensados por esa situación. Bueno, aquí es importante diferenciar varias cosas. Efectivamente, se ha verificado que existe una contaminación persistente en la Amazonía ecuatoriana que fue causada por su momento la operación de Texaco. Sin embargo, dentro de los procesos estatales y de cierre de contrato, Chevron presentó, como usted bien lo dice, supuestas evidencias de que la contaminación era poca y podía ser subsanada fácilmente. Esto generó las llamadas, la firma por parte del Estado ecuatoriano de las llamadas actas de liberación del 95 y del 97, del 93 y del 95, en las cuales se establece que el Estado, una vez hecha esa remediación que proponía Texaco, no tenía nada que reclamar a Texaco. Ahora, sí tenemos que diferenciar, este no es un proceso entre Estados Unidos y Ecuador, este es un proceso entre Ecuador y Chevron, el proceso arbitral. Y también tenemos que diferenciar que hay un proceso que es el proceso del Lago Agrio que siguen los habitantes del Lago Agrio en contra de Chevron. Son dos procesos aparte con diferentes actores. Tal vez el único punto en común que tienen es el hecho de que esté Chevron. ¿Qué es lo que pasa después de esto? No sabemos por qué se firmaron esas actas de liberación. Seguramente se llegaron al convencimiento de alguna forma de que eso era lo que había que hacer, pero los habitantes del Lago Agrio sintieron todo el daño ambiental que existía y por eso inician su proceso de manera independiente, primero ante la justicia de Estados Unidos en el famoso juicio Aguinda. ¿Qué se ha hecho en contra de esto? El Estado ecuatoriano firmó un acta de liberación. Por tanto, el Estado ecuatoriano no puede reclamar a Chevron y por eso no hemos procedido como una reconvención, por ejemplo, en la demanda arbitral. Quien ha iniciado han sido los litigantes del Lago Agrio, como lo digo, en un arbitraje independiente en donde obtuvieron una sentencia del juez que condenó a Chevron en última instancia a $9.500 millones que no ha podido ser recuperado por ellos aún. Quisiera saber si no resulta algo arriesgado el hecho de que presenten un libro o hayan realizado esta película y lo pongan como una verdad absoluta. No digo que no pueda ser esa la realidad,
pero básicamente nos presentan esa realidad absoluta, y lo digo si no resulta arriesgado por el hecho de que aún no existe una sentencia definitiva que ponga fin al conflicto. Entonces quería saber si pensaron que iba a ser un poco arriesgado que el hecho de que solo se muestre esa parte. Bueno, en realidad yo creo que hay riesgos que hay que correr. Nosotros hemos sufrido ya como Estado ecuatoriano una ofensiva bastante fuerte por parte de Chevron. Hay incluso páginas web que tal vez ustedes, si tienen algo de curiosidad, las pueden encontrar, en donde Chevron da su versión de los hechos y se dedica de manera consistente a desacreditar al Estado ecuatoriano. Eso significaba por parte del Estado y específicamente de la Procuraduría una necesidad de reaccionar ante esa agresión de la que somos objeto día a día. O sea, probablemente si nosotros revisamos, seguramente tenemos cierto nivel de ataque ahorita mismo. Entonces, hay riesgos que hay que correr. Y yo creo que el riesgo de divulgarle a la gente los argumentos de la defensa ecuatoriana vale la pena. Y ojo, estoy hablando de los argumentos de la defensa ecuatoriana. No es una verdad incontrastable, son los argumentos que maneja la Procuraduría General del Estado dentro del proceso, que ustedes pueden revisarlos y si ustedes son curiosos pueden revisar lo que rodea este juicio. Pero es importante que lo sepan, es importante que estamos siendo atacados de manera consistente y fuerte dentro de una estrategia procesal que no se limita al Estado ecuatoriano, sino es una estrategia generalizada que viene desde 1993. Estábamos hablando de prácticamente 3 años que se ha enfrascado Chevron en litigios contra diferentes actores, no solo el Estado ecuatoriano, y en los cuales todavía no hace la remediación ambiental que se le requeriría. Mi pregunta es sobre el último caso que usted nos informó de que aún estaba en proceso. Quisiera saber exactamente qué es lo que el Ecuador solicita y cómo es que ha respondido Chevron. Es el caso del cual, de alguna manera, estamos tratando de manejarlo dentro, en su divulgación, los argumentos dentro de la película. El caso Chevron 3 tiene su origen en una demanda arbitral que presenta Chevron en contra del Estado ecuatoriano en función del litigio que en Lago Agrio venían llevando las comunidades en contra de Chevron. Este litigio que llevaban las comunidades en contra de Chevron aún no había sido objeto de una sentencia de primera instancia cuando se inicia el arbitraje en contra del Estado ecuatoriano. Chevron argumenta que el Estado ecuatoriano no le ha dado la suficiente protección a Chevron y que de alguna manera está procediendo a denegarle justicia al permitir que exista este litigio en Lago Agrio. ¿Cuál es la defensa del Estado ecuatoriano? Primero, la defensa del Estado ecuatoriano es decir, señores, yo no puedo negarle a mis connacionales el acceso a la justicia. Eso tiene que ser decidido por las cortes diferentes del Ecuador y ustedes, según sea la sentencia, tendrán que acatarla igual que cualquier ciudadano ecuatoriano. Chevron, sin embargo, considera que esta posición del Estado ecuatoriano de alguna manera es una práctica colusoria con los litigantes del Lago Agrio y con eso fundamenta su demanda arbitral, indicando que el Estado le denegó justicia al momento que se dictaron las sentencias. Chevron ha ido cambiando su estrategia a medida que ha avanzando el caso. Inicialmente fue contra ciertos actos como los peritajes técnicos que se hicieron en el juicio del Lago Agrio. Y después, cuando no pudo demostrar eso, fue hacia un supuesto fraude judicial a la emisión de la sentencia. Por eso es que vemos aquí a uno de los testigos de Chevron que declaró en Washington, el juez Guerra, que era un juez que estaba conociendo el caso en Lago Agrio y que fue contactado por Chevron para que se constituyera en su testigo estrella dentro de uno de los procesos que maneja en Estados Unidos. Entonces, como vemos, es
lo que está reclamando Chevron del Estado ecuatoriano es una indemnización por una supuesta denegación de justicia que, de darse el caso, llegaría a compensar a Chevron la sentencia que dictó el juez del Lago Agrio en su oportunidad. ¿Han mostrado otros países apoyo hacia el Ecuador o está el Ecuador totalmente solo en contra de Chevron en este caso? Bueno, la comunidad internacional, como sabemos, de alguna manera apoya ciertas cosas. Este es un proceso que va en marcha, o sea, no es un proceso que ha concluido. Hemos tenido, de lo que entiendo, como Estado, algunos respaldos de otros estados, pero no es una política estatal, esto es un asunto jurídico, o sea, lo estamos manejando desde el punto de vista jurídico ante el tribunal arbitral. Tengo dos preguntas. La primera es ¿cómo se ha emocionado Estados Unidos al ser un país defensor de los derechos ambientales en el caso de Chevron Ecuador? Y la segunda es, en una parte de la película se dice, ¿este pozo es de Chevron o de Petroecuador? Entonces quisiera saber, ¿también existen pozos contaminados de Petroecuador? Esas son mis dos preguntas. Ok, nuevamente insisto, este no es un problema bilateral, o sea, no es un problema entre Estados Unidos y Ecuador, es un problema entre Chevron y Ecuador, ¿no es cierto? Y por iniciativa de Chevron es un problema en contra de Ecuador. Por lo tanto, los Estados Unidos no se han pronunciado de ninguna manera, ni a favor ni en contra, todavía. En lo que se refiere a los pozos, debemos recordar o tal vez comentarles que Texaco inicia la explotación petrolera porque en el Estado ecuatoriano no existían los conocimientos de cómo hacerla. Esto lo hace desde 1967 hasta 1992, en que le traspasa a ese entonces a CEPE la operación. Ahora, la parte que es importante saber es que cuando Chevron empieza su explotación, como ustedes lo vieron en la película, lo hace sin seguir las normas de cuidado necesarios que estaban vigentes en el mercado en ese tiempo y de las cuales Texaco tenía conocimiento. Cuando Petroecuador o CEPE retoma, obviamente sigue la explotación petrolera, pero en el caso de Petroecuador empiezan las remediaciones. Lo que es importante saber de la película es que muchos de los lugares que se usaron en la película y muchos de los lugares en los cuales se ha posicionado el hecho de que Chevron contaminó son lugares que solo fueron explotados por Texaco. No fueron ni son explotados por Petroecuador. Y también que las técnicas de manejo del petróleo que tenía Texaco eran absolutamente inclementes con el medio ambiente. Esto es, por ejemplo, solo por ponerles un ejemplo y no cansarlos, el petróleo se regaba directamente para hacer pavimento, por ejemplo. O el petróleo, se abrían piscinas, lo que se llama piscinas, no se las recubría y se echaba el petróleo ahí directamente. Al no recubrir las paredes pasaba como lo que usted hace con un colador, ¿no es cierto? O sea, el petróleo no es que se queda ahí, sino que se migra hacia ríos, hacia aguas subterráneas y eso provoca una contaminación. De hecho, eso es lo que encontramos. Una pregunta, ¿qué pasó con los 19.000 millones de dólares que condenó la Corte Provincial cuando ratificó la sentencia? ¿Qué pasó con todo ese dinero? A ver, en primer lugar, la Corte de Apelaciones del Lago Agrio ratificó la sentencia de 19.000 millones, como usted bien indica. Después de eso, Chevron ingresó una acción, presentó un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia, argumentando una serie de violaciones a la ley como permite la norma de casación. Dentro de esa petición, Chevron indicaba la inexistencia de los daños punitivos, que es parte de la condena de Lago Agrio, en la cual se condena a 9.500 millones duplicados por daños punitivos si Chevron no actuaba de manera inmediata.
al conocer la Corte Nacional de Justicia esta alusión a daños punitivos que no estaba en la ley ecuatoriana, deja sin efecto doblar la sentencia, y la sentencia pasa a tener un monto de 9.500 millones. Ahí ya rebajamos 9.500, ¿no es cierto? Aparte de eso, Chevron, una vez que se dicta la sentencia de casación, presenta una acción extraordinaria de protección. Esta acción extraordinaria de protección está en conocimiento de la Corte Constitucional. ¿Por qué Chevron no ha pagado todavía el monto? En realidad no nos corresponde a nosotros como Estado saberlo, pero de hecho lo sabemos porque es uno de los argumentos que ha presentado Chevron dentro del arbitraje internacional. Dentro del arbitraje internacional, Chevron ha pedido en múltiples ocasiones que el tribunal arbitral no permita que se ejecute esa sentencia. El tribunal arbitral ha emitido varios laudos interinos en los cuales dice que no se permita que se ejecute la sentencia. El Ecuador, en respeto a las convenciones de derechos humanos, no ha podido y no ha debido, ¿no es cierto?, acatar estos laudos interinos del tribunal arbitral. Sin embargo, los litigantes del Lago Agrio, que nada tienen que ver con el Estado ecuatoriano, han iniciado una serie de procesos en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, si no me equivoco, y en Canadá. Estos procesos no han tenido éxito según lo hemos verificado dentro del proceso arbitral. Justamente la película habla más sobre este caso, habla más sobre la historia del periodista y cómo se interesó en el caso Chevron, pero no me habla realmente del proceso. Entonces yo creo que como estudiantes de Derecho todos estamos interesados en ver cómo ha sido el proceso de Chevron contra Ecuador. Entonces quisiera saber si en el libro me dan más información procesal sobre el tema, o es también, o me cuentan la historia del periodista. Eso, está interesado en eso. Bueno, como dije al inicio, la película es un esfuerzo simplemente para despertar su curiosidad. No, la idea, obviamente, usted es un estudiante de Derecho y va a querer saber la parte que yo llamo divertida, porque es la parte que nos emociona a nosotros como abogados, ¿no? La parte procesal, de por qué se inició, de cómo se inició, de en qué se fundamenta y todo eso. En el libro usted va a encontrar mucha información de la parte ya jurídica del proceso. Y si con eso no está contento, puede ingresar al blog hay un blog que se llama Blog Chevron en la página web de la Procuraduría General del Estado, en donde incluso están resúmenes de los memoriales que ha presentado el Estado ecuatoriano dentro del proceso. Solamente para un poco comentarle cómo funcionan estos procesos de arbitraje de inversiones, que siempre es interesante saber, y para nosotros que nos gusta el derecho es apasionante. Estos arbitrajes de protección de inversiones se dan por la firma que hace el Ecuador de los tratados de protección de inversiones que vimos en la película, y funcionan con la activación de la cláusula arbitral que tiene el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. El tratado lo que tiene es una oferta de arbitraje que puede ser aceptada por el inversionista. Y el momento en que se configura la cláusula arbitral, como seguramente ustedes ya vieron arbitraje, cuando se configura el contrato arbitral, es el momento en que el inversionista anuncia que hay un litigio bajo ese tratado. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de que es una demanda, primero, que no se fundamenta en un tratado que estaba vigente, y en segundo lugar, que es prematura. ¿Por qué es prematura? Porque la oferta del Estado ecuatoriano se dio cuando ya Texaco no estaba en el país, ya se había ido hace mucho tiempo. Y en segundo lugar, es prematura porque lo que está denunciando todavía no se había agotado los recursos internos, que es lo que llamamos. Entonces,
Eso para empezar. Le podría seguir comentando un pocotón de cosas, pero yo creo que mejor se lo dejo a su curiosidad. Y en todo caso, si ustedes tuvieran alguna duda, yo creo que podrían incluso preguntarnos directamente a los abogados que estamos ejerciendo la defensa en este caso. ¿Cómo el Estado ecuatoriano o cómo podría hacer frente a las organizaciones internacionales de protección a los derechos humanos, ya que son problemas de salud muy fuertes que se están dando por esa contaminación que viene de años? Yo quisiera saber cómo las organizaciones internacionales podrían tomar parte para ser un apoyo al Estado ecuatoriano, estar peleando este conflicto con una compañía internacional tan fuerte. Entonces, ¿cómo las organizaciones de los derechos humanos podrían también poner una ayuda a nuestro Estado para poder que las personas tengan un mejor tratamiento a todas sus enfermedades y daños que han sufrido? Uh-huh. Bueno, de hecho, en la parte que es el daño ambiental, que no es exactamente lo que está manejando la Procuraduría, nosotros manejamos el argumento del daño ambiental y lo hemos constatado incluso in situ con el propio tribunal arbitral. Hemos hecho visitas al oriente ecuatoriano y créanme que el daño ambiental sí es algo que duele desde el punto de vista de ser ecuatoriano. ¿Por qué? Porque te das cuenta que han pasado 30 años, que no es cualquier cosa, en un ambiente absolutamente rico en vida, o sea, de regeneración muy fuerte, y que incluso puedes pisar y sentir y oler la contaminación petrolera. En lo que se refiere a qué pueden hacer las organizaciones internacionales, siempre pueden hacer mucho. Nosotros no manejamos a las organizaciones internacionales, les invitamos, les enseñamos y ellos en cualquier momento pueden acercarse a prestar su colaboración con el Estado. Es todo lo que podría decir porque no tengo conocimiento exacto de cómo se está haciendo esa parte. ¿En qué punto nos encontramos y cuál es la perspectiva que tiene la Procuraduría del Estado hacia este caso específico? Bueno, este caso es un caso bastante largo. Se inicia, si no me equivoco, en el 2009. En el 2009, esto quiere decir que ya vamos 7 años de litigio arbitral. Como ustedes saben, el arbitraje tiene la ventaja, o siempre lo miramos con la ventaja de una alternativa, la justicia ordinaria, que es lenta, ¿no? Los arbitrajes de inversiones, a diferencia del arbitraje comercial, tienen una tendencia a durar mucho más allá de lo normal. Estamos hablando del caso Oxy, estamos hablando de otros casos en los que hemos tenido más de 5 años de litigio. En este arbitraje que fue iniciado en el 2009, estamos hablando de que hemos sobrepasado la etapa de jurisdicción, esto es cuando el tribunal se declara competente. Estamos en la fase de responsabilidad, esto es cuando se discute los argumentos donde se traba la litis concretamente, y ahora el tribunal está en un periodo de receso en el cual está estudiando todos los argumentos de Ecuador y todos los argumentos de Chevron para dar una decisión en la parte de responsabilidad. Una vez que llegue a esa decisión en responsabilidad, el tribunal empezará a examinar si es que encontrara al Ecuador culpable, la indemnización que el Ecuador debería pagarle a Chevron, o también, que es uno de los argumentos de Ecuador, el hecho de la contaminación ambiental. Nosotros lo que le estamos diciendo al tribunal es lo siguiente: señores tribunal, si ustedes encontraran que el Ecuador tiene alguna responsabilidad, no pueden dejar a Chevron en una posición mejor de la anterior. Esto es, no pueden dejar que Chevron no arregle lo que dañó, que es el medio ambiente. Entonces, si ustedes encuentran una responsabilidad en el Estado ecuatoriano, determinen cuál es el daño ambiental que ha hecho Chevron y compensen al Estado ecuatoriano en ese evento. Nosotros calculamos que este proceso
hasta que tengamos una decisión en responsabilidad, puede ser hasta el primer trimestre del próximo año, y si llegara a una etapa de cuantificación, podrían ser unos 2 o 3 años más. Entonces es un proceso de largo aliento. Pero Chevron está acostumbrado a trabajar a largo plazo, así que por ellos no creo que haya problema. Hola, buenos días, doctora. No sé si usted tenga conocimiento, pero quisiera saber si en este momento el Estado ecuatoriano está dando algún seguimiento a las personas que son víctimas de esta contaminación, es decir, algún tratamiento especial, porque me llamó la atención en el reportaje la señora que mencionaba tener cáncer. Entonces quisiera saber si el Estado ecuatoriano está haciendo un seguimiento, un tratamiento especial para este grupo de personas. Gracias. Como le comenté, la Procuraduría está a cargo de la defensa jurídica del Estado. Nosotros hacemos el seguimiento al proceso. No así estamos en conocimiento expreso de las políticas que ha manejado el Estado como Estado, pero de lo que sé simplemente de referencia, le puedo indicar que, según entiendo, el Ministerio de Salud hace un seguimiento de las personas que de alguna manera se sienten afectadas. Muchísimas gracias, doctora Gómez. ¿Quisiera agregar alguna otra información? No, agradecerles profundamente su interés, invitarlos a revisar como abogados todos los argumentos de la Procuraduría, estudiar el sistema de inversiones. La Procuraduría no solo enfrenta el caso Chevron, enfrenta varios casos a nivel internacional, y es importante tener abogados interesados en conocer qué es lo que está pasando a nivel de defensa del Estado ecuatoriano. Es una de las prácticas más interesantes a nivel de derecho y de leyes. Muchas gracias. Muchas gracias.